6 de la mañana con 32 minutos, 6 y 32 de este jueves 6 de junio. Rapidísimo se nos pasa el tiempo y bueno, nosotros estamos muy gustosos de poder acompañarlos en este inicio de jornada, aquí en su programa, su espacio de análisis y opinión sin amarres, por supuesto, por las ondas sonoras de Radio Atalaya 680 AM. Muchísima información, muchísimos hechos también en el plano político, la mayoría no muy buenos, pero que valen la pena analizar desde distintos puntos de vista, y eso es lo que tendremos aquí en este programa. Saludamos como siempre a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí está el licenciado Alcides Montilla, a quien le damos el más cordial saludo de buenos días. Así es, efectivamente, buenos días a Teresa, y también saludamos a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles, y a toda la audiencia de Atalaya, la que está aquí en Guayaquil, la que también sintoniza la radio en las diferentes provincias del Ecuador, y por supuesto también a los ecuatorianos que sintonizan nuestra emisora en distintos países del mundo a través de nuestras redes sociales. Siempre les decimos a ustedes gracias por estar en nuestra sintonía y reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia. Bueno, este es Sin Amarres, programa de opinión y análisis. Ya mismo va a estar con nosotros también el director del programa, Stalin Poveda, que nos trae en sus portadas los diarios guayaquileños, El Universo, el mayor diario nacional, y Expreso de Guayaquil, ambos que se editan a nivel nacional. Vamos a empezar con Teresa y los titulares del diario Expreso de Guayaquil. Claro que sí, Diario Expreso hoy nos cuenta en su titular principal: contratistas del Estado y con sospecha de aportar a país, se refiere a Alianza País. 4 de las empresas aludidas en la última revelación sobre aportes de campaña a Alianza País obtuvieron millonarios contratos con el Estado, con empresas públicas y con municipios desde el año 2016, cuando ya se hacía campaña, hasta el 2018. En plena gestión del gobierno actual, los contratos que suman mayores montos conectan a empresas privadas con entes municipales de Guayaquil. El presidente Lenín Moreno dijo ayer que desconocía si había irregularidades en su promoción electoral y pidió una investigación rigurosa. Y por otro lado, en la foto principal de Diario Expreso, Telejuicio titula: la ex canciller María Fernanda Espinosa protagonizó ayer una curiosa sesión en la Asamblea durante el juicio político en su contra. Ella no compareció en persona, sino a través de una pantalla gigante. Al final, la exfuncionaria se salvó de la censura. Y por otro lado, arancel cero e IVA al carro eléctrico. Comercio Exterior extiende el beneficio también a las piezas de estos vehículos. Por otro lado, nuevos libros sin adoctrinamiento. Educación, el Ministerio de Educación presenta nuevos textos tras eliminar la tendencia política en un tema que fue muy criticado a inicios de clases este año. Por otro lado, también la Corte decide hoy si lleva a juicio a Norma Vallejo. La Fiscalía presentó más de 40 elementos de convicción contra la ex legisladora por el caso de los diezmos. Así también forzando albergues, en una crónica que presenta este diario. No tienen casa ni recursos, pero sí herramientas para perforar los bajos de varios puentes y utilizar la cavidad como refugio, como espacio para drogarse, acumular basura o hacer sus necesidades. Las autoridades han encontrado destrozos en varios puntos, sobre todo al frente de centros comerciales, pero dicen que no comprometen la infraestructura. Bueno, esto es un caso de mendicidad que se vive bajo los puentes de la ciudad de aquí, Guayaquil. Y en lo deportivo, Guayas Madera de escalada. La delegación albiceleste se coronó como campeona de los Juegos Nacionales Juveniles en la prueba más compleja, la escalada combinada. Participaron 24 representantes de 6 provincias del país. Imbabura quedó en segundo lugar. Así que felicitaciones también a los deportistas guayasenses. Estas son las primeras novedades que nos cuenta hoy Diario Expreso, y ya damos el saludo de bienvenida también al principal de este programa, el sociólogo Stalin Poveda. Muy buenos días. Buenos días ecuatoriano, y a nuestros principales de este programa, a ustedes señores Radio Escucha, y nuestros compañeros en esta mesa de diálogo todos los días, que transmitimos ininterrumpidamente de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana. Compartimos con ustedes una agenda de noticias y también el análisis de los mismos. Gracias por continuar con nosotros, por estar en vuestra sintonía. Alcides,
Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va, Stalin? Buenos días, ¿cómo está usted? Y el gusto es mío todos los días, no muy solamente bien, hoy. Gracias, también es igual. Teresita Marchán. Muy bien, muy bien. También recordarles. Y prospera significativamente ese estado de madre y de embarazo que Sí, usted sí, tiene. sí, ya. Muy bien. Muy pronto tendremos Muy un nuevo pronto integrante de la se familia. Eso se es. la ve en Se la ve, el rostro. en el rostro. Mucha felicidad. Carlitos Pacheco, como siempre, en la primera fila de la batalla, haciendo posible que nuestras voces salgan por el espectro radial y se conecten a través de este sonido con los oídos y los pensamientos de nuestros radioescuchas. Continuamos con la lectura de los titulares de las primeras planas de los diarios impresos de difusión nacional. Bueno, terminamos con el diario El Universo, nos trae a los tiempos 7 titulares. Terminamos con el Expreso e iniciamos con el Universo. ¿Ya está el Universo también? El Universo, claro. Dice el principal. Terminamos con el Expreso y vamos al Universo. Vamos al Universo, claro, exactamente. Sí, bueno, decía, ahí estamos. Decía el primer titular con una foto enorme: al rescate de reliquias en Quito, restauradores intentan alargar la vida de miles de libros de la biblioteca del convento de Santo Domingo. Ahí hay 2 personas que están manipulando libros que aparentemente están ya muy vetustos. Hay que rescatarlos, precisamente esa es la labor. Después, no fue censurada la ex canciller Espinosa, con 87 votos a favor, 2 en contra y 36 abstenciones. No pasó el pedido de censura en el juicio político planteado por Cristina Reyes y Fernando Flores. También, carros y partes eléctricos ya no tendrán aranceles, o sea, en otras palabras, no tendrán algunos impuestos, para partes y piezas y vehículos eléctricos, pero con un valor de hasta $40,000. También se ordena devolución por cobros de energía eléctrica. Esta es una situación en la que estuvo inmerso nuestro amigo, compañero del ex legislador Alfonso Har, según El Universo, que presentó días atrás una acción de medidas cautelares para impulsar el cese del cobro excesivo de la planilla de energía eléctrica. También Maduro acorralado por más sanciones sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. También avala, traficantes atacan un barrio, se refiere al barrio Casas del Tigre, es una cooperativa, Casas del Tigre, en Flor de Bastión. Los moradores están asustados porque últimamente los traficantes de drogas cruzan balas en ese sector de la ciudad. Y finalmente, otro concurso por el servicio de la recolección de basura, cuyo contrato es por $446 millones. La entrega de propuestas quedaría para el 16 de julio y la adjudicación para el 30 de ese mes de julio. Estos son los titulares que hemos leído, tanto del diario Expreso de Guayaquil como el diario El Universo, el mayor diario nacional, en sus portadas principales de hoy, jueves 6 de junio de 2019, estimado Stalin. Muy bien. Ahora, cuando conocemos temas de agenda nacional, penosamente tenemos que referirnos a la agenda de la Asamblea Nacional. Y digo penosamente porque cada cosa que intenta respecto a ir a juicio político o llamados a funcionarios que tienen que ver con la responsabilidad de gestión y de administración en los puestos de representación en los gobiernos de turno, no hace otra cosa la Asamblea Nacional que manosear un proceso que puesto para que se investigue a nivel de la justicia corriente común, esa prospera, mientras que en la Asamblea fracasa. Lo uno es un juicio político, lo otro es un juicio jurídico, penal, en lo jurisdiccional, donde hay cómplices, encubridores y responsables. Ayer la Asamblea Nacional, que no consiguió los votos para censurar a la señora María Fernanda Espinosa,
que a diferencia de sus interpelantes, mire esto como es mi querido Sí. Alcides, tuvo una paz y tranquilidad y una expresión en su defensa que realmente cuando usted la veía tenía adhesiones con ella y decía, pero no puede ser que esta mujer se la esté enjuiciando por esto, la forma, el descargo, cómo lo hizo. No fue un concepto atrabiliario de defensa de un juicio político como estamos acostumbrados. Fue con una pasividad, con una tranquilidad, expuso, respetuosa de aquellos que la estaban interpelando. Hoy hace un análisis El Expreso en su página 2 que me parece muy interesante, que deberíamos tomar en cuenta Alcides. Dice que la falta de 4 votos. Solamente, sí, porque Ya, hubo 87 votos y era... que, le digo, que estaba previsto los votos para la censura. Fíjate, estaba previsto, tenían la mayoría. Pero que los comportamientos beligerantes, y aquí dicen, de aquellos interpelantes. Sí, pero eso no es el motivo. Déjame. Yo sé lo que usted va a decir. Déjame ir allá. Generaron en el último momento posiciones distintas a lo que se había acordado. Y no es esta la razón para tener la mayoría o la minoría. Ahí hay un mensaje muy claro y preciso por parte de Alianza País y el resto del correísmo, que cuando esto ocurre son de lo mismo. Y el mensaje es que lo que viene para adelante sobre el juicio político, llamados a funcionarios, conformación de las comisiones que todavía no están conformadas, le están diciendo, señores, nosotros estamos todavía con un bloque que aparentemente está partido, pero que a través de el falso espíritu de cuerpo se unen para secuestrar el valor de la institucionalidad de lo que significaba un juicio político, el valor democrático, la independencia, el pensamiento crítico o lógico o de conciencia que debe tener cada legislador en estos momentos. La señora Espinosa, fíjese, cuando no ha sido censurado por estos 3 motivos que se plantearon, este hecho político afecta la investigación en el orden jurídico, en el orden penal, de algunos aspectos que contra ella y otros funcionarios se llevan adelante. Caso Julián Assange, caso de la frontera, los acuerdos con Costa Rica, creo que era, o con Honduras, perdón, acuerdo con Honduras, y otros aspectos, que todos están en su mayoría judicializados, de la sociedad civil, del Estado o de la Asamblea, o de quienes se consideraron afectados. Entonces es mejor aconsejarle a la Asamblea que no haga este sainete, porque en verdad es un sainete antidemocrático, porque si van a un juicio político, deben de ir garantizado que van a tener el resultado que demanda, que exige. Así como se negocia, antes de ir a elegir ya están negociadas. Así mismo hay que negociar pues los votos para un juicio político. Sí, pues se va a ver en el cometido. Implica primero perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en este juicio político y que dejamos de aprobar leyes? Estaba en la, como dicen en el fútbol, estaba ya en los minutos a la sociedad. En vez de hacer estos sainetes ridículos, pierde tiempo. Yo creo que está bien que la Asamblea debe, porque si no, ¿para qué se llama? ¿Para qué se investiga ese hecho? Tiene que tener un resultado. Este resultado evidente a una persona con quien se trapeó todo, que se le ha dicho de todo. ¿Usted cree que conserva la reputación? No, conserva la reputación respecto. Usted estuvo en campaña, utilizó dinero del Estado para ir a ser el representante. Estuvo en campaña. Y ella dice, no, yo nunca estuve en campaña por eso. Yo estuve en campaña de representación de mi país, no como Fernando Espinosa. Entonces, ¿qué? Cuando no la enjuician por esa causa, ¿qué le están dando? Le están dando de razón porque ella estuvo bien actuando.
¿No te parece que es un poco jugar con la conciencia de la gente que cree que ella actuaba mal y cuando la interpelan demuestran que no, pues no tiene los votos y actuó bien? Pero, Stalin, ¿qué me dice de que se concordó, yo no sé quiénes concordaron, en no topar el tema de Julian Assange en la interpelación? A ver. O sea, oiga, perdóneme, si esa es la médula, ese es el principal objetivo, esta es la causa capital de la interpelación. El tema Julian Eso fue Assange. parte de la negociación. Y le Claro, voy a decir que no por qué. topen eso, porque si no, ¿Por qué? no votaban por la interpelación. No, y le voy a decir por qué no. Porque la señora María Fernanda Espinosa amenazó, y más allá de que amenazó, o dijo, bueno, no fue amenazó, se supo, que si era por ese caso, ella tenía que decir quién avaló y autorizó lo que ella hizo. Y lo dijo. Pero ya lo dijo, pues. Y lo dijo no ahora, lo dijo antes. Y el presidente Lenín lo Moreno. dijo ayer, que No, Stalin. yo sé, pero antes lo dijo. El presidente Lenín Moreno dice, yo la delegué y confié. Claro, pero Él asumió esa responsabilidad y ella lo ratificó en aquella época. Pero Entonces, ahora dijo lo y contrario. No, ahora Dijo que conocía Lenín eso, Moreno. pues. Pero Lenín Moreno conocía, pues si Lenín Moreno mismo dijo, Pero yo la delegué y la dejé a su buen criterio para que realice Ya. esta gestión. Sí, pero y hay la que- hizo. Pero el presidente no se puede desmarcar, pues. No, él no Vea, se puede señora desmarcar. Espinosa, haga usted lo que crea conveniente en este tema, yo voy y miro por otro lado. Perdóneme, eso no debería haber hecho Ella el presidente no se nunca. puede desmarcar. Quien no, se pues. puede desmarcar es la Asamblea. Y es la que se desmarcó, pues. ¿Me entiendes? Porque donde se ponía como causal de la institución ese tema, iba arrasando a mucha gente. Hermano, esto es así. Lamentablemente, uno cuando está en esta coyuntura de análisis de problemas, te das cuenta de todos estos problemas. ¿Qué se calcula? ¿Qué se negocia? ¿Quién se va a afectar? ¿Qué impacto va a tener en la vida democrática, institucional? Todo. Porque eso puede tener un impacto muy serio, pues. Y es lo que es el Y resultado. vio ese revuelto que otra vez hay en la Asamblea. Pero claro. Ayer los de Creo, en alianza con el gobierno, para elegir al presidente de la Asamblea y a las dignidades que todavía no se eligen porque todavía hay una serie de intereses que se anteponen. Y ahora, los unos votando de una manera y los otros Pero votando es de lo otra que manera, hemos los que dicho. firmaron ese acuerdo. Es lo que hemos dicho. ¿Por qué para nombrar las dignidades hay acuerdos y hay mayoría? ¿Y por qué para un tema de juicio político tenemos estos resultados? Precisamente para ampliar este análisis tenemos ya en vía telefónica, nos contactamos con el asambleísta por Cañar, por el movimiento Creo, precisamente Homero Castañer Jaramillo, cuando son las 6 de la mañana con 50 minutos. Le damos la bienvenida al asambleísta Homero Castañer. ¿Cómo está usted? Stalin Podal le saluda. También está con nosotros el periodista Alcide Montilla y la compañera Teresa Marchán. Para analizar lo ocurrido el día de ayer en relación al juicio político a María Fernanda Espinosa. Realmente se consideraba que en el proceso, antes del llamado, ya se había negociado y se había acordado la censura a María Fernanda Espinosa. Y en la práctica, cuando se votó, faltaron 4 votos. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué pasa dentro de la Asamblea Nacional? Que hay consensos y mayoría para elegir dignidades, pero para un juicio político no hay los suficientes votos. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarles y compartir con ustedes esta mañana. Ya. Bueno, efectivamente ayer llegamos al 10º juicio político. 10º juicio político durante estos 2 años, un poco más de este periodo legislativo. Un récord que tal vez no se volverá a repetir ni en la historia, haber ventilado 10 juicios políticos en estos 2 años. Yo fui miembro de la Comisión de Fiscalización, el único asambleísta de Creo que estuvo en la Comisión de Fiscalización que ya se inició antes de esta reorganización. Y lamentable que primero un juicio político que se demoró mucho en llegar al pleno de la Asamblea casi 10 meses después, tal vez cogió un poco más de actualidad por el tema de Assange, pero por 4 votos ayer no se le pudo censurar a la ex canciller. Pienso que razones causales habían de sobra.
al último algunos asambleístas de Alianza País, los morenistas, se unieron con los correístas, los verde claro con los verde oscuro volvieron a unirse para salvarle a la ex canciller. Esto ya sucedió en la comisión de fiscalización, ¿no? O sea, los correístas decían, nosotros sí votamos a favor, nos decían a nosotros, que éramos los proponentes del juicio, pero quítalo de Assange. Correcto. Quítalo de Assange y nosotros sí votamos a favor. Perfecto. Yo le pregunto en esta parte, asambleísta, yo le pregunto en esta parte, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál era la necesidad y la demanda de los correístas y parte también de los leninistas de dejar en los alegatos fuera el tema del caso de Julian Assange? ¿Cuál es la incidencia que esto tenía si se hubiera incorporado para el debate? A ver, el tema de Assange era un tema, la línea roja para los correístas. ¿Por qué? Porque el que le dio el asilo fue Correa y su combo. Correcto. Es decir, ellos son los que le recibieron a Julian Assange y durante casi 7 años le pagaron la estadía, casi $5 millones le costó al Ecuador montarle todo un sistema de audio, de video, de seguridad, ponerle guardias privados de seguridad, y eso van a tener que responder porque eso costaba casi $5,000 diarios, el mantenerle a él, y ellos justificaban que estuvo correcta el asilo político. Pero recordemos también que el que le dio la naturalización y el que le quiso hacer pasar por funcionario diplomático fue el gobierno de Lenin y su Congo también, encabezado por María Fernanda Espinosa. Entonces esa era una línea roja para ellos. Y en cambio, para los morenistas, el tema que querían que saquemos es el tema de la frontera norte, porque el momento que se determinaba que la canciller incumplió funciones, la ex canciller, en el tema de la crisis de la frontera norte, quedaba como precedente que el Estado ecuatoriano no actuó correctamente frente a la defensa de la vida de los hermanos periodistas que fallecieron, de la pareja de Oscar y Tati, que también fallecieron, y querían también que eso se saque como causal. En fin, aquí nuevamente la Asamblea, después de un proceso de juicio político, no llega a feliz término en el sentido de que se le puede censurar a un exfuncionario. Faltaron pocos votos, tendrán que dar la cara, tendrán que dar las explicaciones, quienes votaron en contra o se abstuvieron, pero correcto, nosotros hemos cumplido. De estos 10 juicios políticos, los 7 han sido propuestos por la bancada del movimiento Creo. Eso quiero ser claro, contundente, y eso demuestra que nosotros vamos a seguir con nuestra obligación de fiscalizar. Y usted me preguntaba por qué para unas cosas sí se pudo votar con el gobierno y otras cosas no. Mire, el acuerdo, el diálogo que se llegó en la mesa, no solo con el movimiento de Alianza País, con la bancada de Alianza País, también está el bloque de integración nacional, los independientes, para elegir autoridades y para la participación en las comisiones. Ese era un acuerdo legislativo y un acuerdo en base a una agenda durante estos 2 años, y eso demuestra, por ejemplo, como de ayer, que nosotros no tuvimos ningún inconveniente en seguir fiscalizando a una exfuncionaria de este gobierno. Correcto. Ahora, lo que queda evidenciado es que en su análisis, que me parece muy bien, que es un análisis de coyuntura en términos del juego de intereses de poder, porque aquí lo que se ha puesto en evidencia es el juego de intereses poder en una estructura de gestión y de representación política que subordina los intereses de la nación, el valor ético del ejercicio de la política a estos intereses de poder. Es lo que claramente quedó evidenciado, y esto la sociedad condena y rechaza, pues,
asambleísta, ¿cuándo se pueden cambiar estas cosas? ¿Qué previsiones debemos de tomar a futuro para que se pueda dar un mensaje a la sociedad de que debemos tener confianza en la institucionalidad de representación democrática como es la Asamblea Nacional? Mire, aquí hay que hacer un mea culpa también como todos los ecuatorianos. Yo voy a tomar las palabras de un periodista, de un cronista muy importante que cubre casi todos lo que sucede en la Asamblea Nacional, que se llama Roberto Aguilar, del diario El Expreso. Alguna vez le preguntaron a él, ¿la Asamblea Nacional representa al Ecuador, representa a los ecuatorianos? Y él respondió, yo no sé si representa al Ecuador o a los ecuatorianos, pero lo que está en la Asamblea Nacional, eso es el Ecuador. Es decir, allí hay gente trabajadora, pero también hay gente que no asiste. También hay gente honesta, pero también hay gente corrupta. Hay cholos, indios negros, montubios, futbolistas, cantantes. Eso es lo que le pusimos. El Ecuador eligió para que esté en la Asamblea Nacional. Y la actuación de ciertos asambleístas, que al final del día se dejan influir por presiones, por intereses, frente, por ejemplo, a un tema tan delicado como que los familiares de los periodistas asesinados hayan dicho públicamente, la Cancillería jamás nos acompañó, jamás nos puso una persona a nuestro lado que nos acompaña a la Cruz Roja, al Vaticano, a la OEA, al Grupo de Lima, a conversar en Colombia con el presidente Santos. Eso era incumplir funciones, pues. Era incumplir funciones. La Cancillería tenía que estar al lado, pero no. Ahí venían los intereses. No, ¿cómo vamos a dejar ese precedente de que el Estado ecuatoriano falló en acompañarles a los periodistas? Y no vale la pena. Don Homero. En el tema de Assange, igualmente, esos intereses primaron para decir que lo que hizo el gobierno de Rafael Correa fue lo correcto al mantenerle a este hacker australiano. Don Homero, saludos para usted, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Por tiempo, ¿verdad? Me hubiese gustado preguntarle los problemas internos que hay en Creo cuando el bloque no está unido y hay diferencias de criterio entre usted y Fabricio Villamar con Roberto Gómez, pero por el tiempo digo, la pregunta que le voy a hacer, lo logrado ayer, esa unidad a última hora entre los verdes claros y los verdes oscuros, como usted dijo, ¿no será que es la primera de las tantas alianzas, entre comillas, de estos dos grupos para un poco defenderse de futuras situaciones en las que en este momento estamos hablando de la corrupción, de los casos Arroz Verde y lo último, el que también le han llamado Lucas Majano? O sea, están en este momento ya protegiéndose y se van a seguir protegiendo en la Asamblea, por lo menos, de estos casos de corrupción. ¿No le parece? Es una lectura interesante la que usted hace. Realmente, justo el día de hoy, está dentro del orden del día ya la resolución de investigación del caso Arroz Verde. Nosotros vamos a pedir que se incorpore la investigación de la última publicación sobre los aportantes a la campaña del actual presidente, Moreno y del ex vicepresidente Glass, en donde realmente hay que investigar, ¿no? Y esperemos que no se enconchen, que no se blinden, ¿sí?, nuevamente, como sucedió el día de ayer. Pero es una lectura interesante la que usted hace frente a este tema, en donde, claro, imagínese, en la campaña de Lenín Glass se le pone como de las personas que recaudaba, que entraba, por ejemplo, a la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que es correísta. Se le menciona a un ministro actual, al ministro de Obras Públicas, se le menciona como de los aportantes.
se menciona al ex prefecto de Manabí, al ex prefecto de Los Ríos. Realmente son cosas delicadas que tienen que ser investigadas, analizadas dentro de este proceso. Pero más allá del tema de sanciones, el mensaje que se debe dar cuando se encuentran este tipo de presuntos ilícitos es encontrar los mecanismos, las reformas a la ley para que no vuelva a suceder. Por ejemplo, ¿quién falló aquí en este tema de aportes ilegales o de pedir a empresas contratistas del Estado de no declarar esos dineros? Aquí hubo un organismo de control que se llama SRI, aquí hubo un organismo de control que se llama Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo va a ser posible que las campañas electorales sean un desfilar de artistas que cobran cientos de miles de dólares y no haya control del gasto electoral en muchas provincias, en muchos cantones del país? O sea que es guerra de billeteras. Y eso es lo que ha pasado en este tema de Arroz Verde y en el tema de la campaña de Lenín Glass, pero gravísimo, que aquí les pidieron dinero a empresas contratistas del Estado. Esperemos que el día de hoy se pueda llegar a una resolución en donde la Asamblea pueda lavarse la cara de lo que sucedió el día de ayer. Muy bien, espero que espero, asambleísta, que con esa reflexión autocrítica las cosas cambien y que esta situación sea una gran oportunidad para replantear algunas reformas importantes que vayan garantizando la praxis de la política y que se incorpore el contenido ético que demanda la sociedad respecto al quehacer político en la vida nacional. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Felicidades. Vamos con nuestros anunciantes. Antes de ir a la pausa comercial, invitamos a estar más cerca, más conectados con nosotros y participe a través de nuestro Twitter, @680 Radio Atalaya, con la pregunta del día de hoy. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de la Asamblea Nacional en cuanto a la censura del juicio político de la ex canciller María Fernanda Espinosa? Participe con nosotros, ya lo sabe, a través de @680 Radio Atalaya. Y si usted quiere también la retransmisión de este programa, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook Radio Atalaya y también en el canal de YouTube de Cinamarres. Y para terminar, antes de irnos a la pausa comercial, buenas noticias para nuestra ciudad, pues el paso peatonal elevado inclusivo con ascensor y paraderos que se construirá en la avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal es parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Sí, y antes de ir al corte, permítame darle una información muy importante. La empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública, comunica que los trabajos que se realizan en la avenida Raúl Clemente Huerta corresponden al servicio de alcantarillado sanitario y no de agua potable, y no motivan la interrupción de este ni de ningún otro servicio. En el sureste de la ciudad, EMAPAC desarrolla un proyecto de universalización del alcantarillado sanitario que tiene 3 componentes. El primero, conexiones intradomiciliarias. El segundo, rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario. Y tercero, el tratamiento de aguas residuales y lodos, que incluye la estación de bombeo Pradera y la estación de bombeo Guasmo H, línea de impulsión, las esclusas y pitar las esclusas. En la avenida Raúl Clemente Huerta se construye la línea de impulsión Pradera Las Esclusas, que tiene como objetivo transportar las aguas residuales desde la estación de bombeo Pradera hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de Las Esclusas para su respectivo tratamiento previa descarga al río Guayas en cumplimiento con las normas ambientales. La mencionada línea de impulsión, dice el EMAPAC, tiene un diámetro de 2.000 milímetros y una longitud de 4.5 kilómetros y será construida mediante microtúnel, para lo cual es necesario puntualmente construir pozos para entrada y salida de la maquinaria tunelera. Pozos que durante su construcción generarán un cierre parcial en las siguientes vías: calle Galo Plaza y primer pasaje 50, 6 meses. Calle Galo Plaza y Adolfo H. Simón, 16 meses. Calle Galo Plaza y Callejón 19, 6 meses. Y calle Raúl Clemente Huerta y Transversal 12C SE, 14 meses, dice la información proporcionada por la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública. Ahora sí vamos a los cortes comerciales. Este es un programa
de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud de origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas, una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la EMAPAC te informa que nuestra ciudad cuenta ya con una cobertura del 90% de alcantarillado sanitario. Con la construcción del Sistema 3 se dotará del servicio a todo el noroeste de la ciudad, llegando al 100% de cobertura. Hasta el primer semestre de este año, con la terminación de la primera fase, las cooperativas Nueva Guayaquil, María Auxiliadora, Las Delicias, Valle de la Flor y 6 bloques de Flor de Bastión tendrán servicio de alcantarillado con conexión intradomiciliaria y el sellado de pozos sépticos. Este avance de obras es lo que ha convertido a Guayaquil en una ciudad sanitaria, buscando el bienestar de sus habitantes con un ambiente sano y ecológicamente sostenible. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud de origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas, una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la Ecuador. Ecuador siempre primero. Ya tiene rival para los cuartos de final. Este sábado, 10:30, desde Polonia, Ecuador. Versus Estados Unidos. El campeón de América va en busca de un cupo a la semifinal. Y usted lo escuchará todo por Atalaya, 680 kHz, 75 años, presente en el deporte ecuatoriano. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Povera Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy.
7 de la mañana con 13 minutos y en este momento damos ya la bienvenida al abogado Vicente Torres, el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Buenos días. Protección y Derechos, Vicente, te damos la bienvenida a nivel de la célula fundamental de soporte de una sociedad que es la familia. Es uno de los desafíos permanentes que tiene la sociedad, de articular y poner indicadores claros de convivencia social a nivel de la unidad familiar como base, célula fundamental del soporte de una sociedad. Sin embargo, vamos a preguntarte y un poco conocer estas iniciativas de reformas al Código de la Niñez y de la Adolescencia, que tienen que ver con derechos de estos sectores que por su edad y son vulnerables. ¿Cómo hemos avanzado? Esta normativa, los marcos legales vigentes, ¿se realmente están garantizando este derecho o es necesario generar reformas más puntuales, más claras, que realmente en la práctica esos derechos se cumplan de parte y parte? Porque el tema de cumplimiento de derechos es un problema también de contrato social, de corresponsabilidad social. No se trata de que la ley te va a hacer que cumpla el derecho. No, esto es cómo en la práctica, en una reflexión de corresponsabilidad, tú puedes que estos derechos lleguen realmente a materializarse. Buenos días y bienvenido. Correcto. Buenos días, Stalin. Buenos días, Alcides. Buenos días, Teresa. Y a cada una de las personas que nos escuchan en Radio Atalaya 680 AM. Sí, es precisamente ese el fin de este foro que nosotros estamos invitando, que se desarrollará el día de mañana, 7 de junio, en las instalaciones del Auditorio Vicente Rocafuerte de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tendremos la presencia de la asambleísta Encarnación Ducci, que es la presidenta de la Comisión Ocasional para tratar los temas de niñez y adolescencia, y conocer un poco el estado y el avance de las reformas que se encuentran debatiendo en la Asamblea Nacional. Como Guayaquil hemos visto la necesidad, a través del sistema descentralizado de protección de derechos y como ente coordinador, que es el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, hacer una serie de propuestas contundentes, válidas a partir de la experiencia y la territorialidad de cada una de las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran trabajando aquí en Guayaquil en los diferentes temas, en el tema de trabajo infantil, en el tema de abuso sexual, en el tema de especificidad dentro del sistema. Y respondiendo a la pregunta que mencionaba, es imperioso hacer una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia. Desde el 2003 que se aprobó este código, podemos evidenciar de que efectivamente una vez que se implementó ya nació con falencias, una vez que se implementó ya nació con carencias y esas carencias hay que irlas mejorando. Entonces, y una de las cosas que, por ejemplo, se puede evidenciar es el tema de la asignación de recursos, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, donde establece que en virtud del desarrollo de los derechos culturales, sociales, económicos, los estados deben de destinar hasta el máximo de los recursos para garantizar el desarrollo de estos derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y todos sabemos que en Ecuador no ocurrió así, y que no ocurre así, y que el tema de la niñez y adolescencia muchas veces pasa a un segundo plano y simplemente se hace por cumplir con los convenios o con los tratados internacionales. Otro tema que también llama la atención es la falta de especificidad dentro del sistema. Es decir, antes, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, en el 2003, se establecía de que debían haber jueces especializados en niñez y adolescencia. Hoy vemos que existen jueces de mujer, familia, niñez y adolescencia. Es decir, el mismo juez que conoce un divorcio va a ser el mismo juez que conoce la tenencia, la patria potestad, el régimen de visitas y una serie de cosas más. Asimismo, en el tema de las juntas cantonales de protección de derechos, de acuerdo al abanico que se abrió a partir de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y ahora la ley a favor de las personas adultas mayores, las juntas también otorgan medidas de protección a estos grupos de atención prioritaria. Sin embargo, en el convenio sobre los derechos del niño se habla sobre especificidades, y es decir, juntas deberían de conocer temas de niñez y adolescencia y las otras juntas sí, en los otros temas anotados. Entonces son un poco de las propuestas, de las dinámicas que hemos venido nosotros como Consejo Cantonal abanderando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la participación de la sociedad civil siempre va a ser trascendental, porque dentro de un Estado
dentro de un territorio, ese contrato social que se mencionaba, el obligación, responsabilidades, derechos, deberes, precisamente es lo que conlleva a mejorar el dinamismo de una sociedad. En ese marco de la corresponsabilidad, en lo parental, tenencia familiar, tenencia compartida, la tabla de alimentos y rendición de cuentas, en una ruptura de la vida familiar, el niño es el afectado directamente, ¿no es cierto? Y estos tres temas que hemos analizado de corresponsabilidad en el orden parental son los que cotidianamente no se concilian a pesar de los esfuerzos de normativas. ¿Qué está pasando psicosocialmente en la sociedad respecto a estos temas? Correcto. De hecho, ese es un tema trascendental, porque de acuerdo a la normativa internacional, de acuerdo al contrato social, los responsables del cuidado del niño dentro de sus respectivos ámbitos son el Estado, la sociedad, pero, y aquí digo pero, también la familia. La familia tiene una obligación trascendental dentro de del cuidado, de la crianza, de la formación de ese niño, de ese adolescente. En el momento que existe esta ruptura, en el cual se hace esto y esto, aquello, en ese momento se está trastocando la salud y la tranquilidad y la paz de los niños y de los adolescentes. Por acuerdo mutuo. De hecho, hay reglas que se prima el acuerdo mutuo sobre cualquier situación. Claro. Y esa debería de ser la regla general. Pero vemos que en los juzgados, con reglas que a lo mejor no se ajustan a las necesidades y a las realidades o a las carencias que tiene ese niño y adolescente, pero posteriormente, dentro del debate, en el particular criterio, en la tabla existe un tema de tendencia, pero de acuerdo en la actualidad es de acuerdo al alimentante, el ingreso del alimentante se deriva el tema de la pensión de alimentos. Usted sabe la función de acuerdo a las necesidades del niño y del adolescente, no de acuerdo al ingreso del alimentante. Un mínimo debe de haber responsabilidad parental. Entonces allí al tío, al abuelo, todo. No, más allá de eso, es un poco también hacer un acto de conciencia social de las... En las cárceles hay un 8% de detenidos porque no pueden pagar alimentaciones básicas. ¿Y eso está bien o está mal? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? No, o sea, si lo tienes preso, no produce. Los tienes sentenciados, ¿no es cierto? Y entonces, si está libre, tampoco tiene trabajo. A ver, ¿alguna vez a alguien se le ocurrió en el gobierno anterior decir, bueno, vamos a subsidiar por 6 meses hasta que tenga trabajo la pensión alimentaria? ¿Y cómo come el niño? No, le dijo, era una propuesta, no sé si se concretó, ¿te acuerdas? En el gobierno del expresidente Rafael Correa dice, bueno, 6 meses vamos a subsidiar si no tiene trabajo, porque tenerlo preso no resuelve el problema. ¿Qué pasa ahí? Claro, de hecho... ¿Hay complejidades? Hay complejidades. Por supuesto que hay complejidades. De hecho, se trata de conductas humanas y hay complejidades. En ese tema, en este momento, el apremio personal pasa por una serie de filtros antes de sacar la boleta. Es decir, antes de ir preso la persona, primero se fija una audiencia. Antes era solicitud de apremio personal, tenga boleta, inmediatamente detenido. Ahora, antes de hacer ese proceso, hay una audiencia en el cual el alimentante puede decir, ¿sabes qué? En este momento no tengo capacidad económica, pero haga un convenio de pago. Y el juez decide sobre eso. Y el juez decide sobre eso, porque antes solamente le correspondía a la otra parte responder sobre eso. Ahora el juez decide sobre eso. Y han habido casos donde efectivamente no tengo empleo, tengo alguna enfermedad catastrófica, tengo alguna situación puntual en la cual no puedo hacer el pago en la actualidad. Y efectivamente se hace el prorrateo de la deuda. Es el tema de la obligación. Es el tema de querer cumplir con la obligación. Porque estamos con el tiempo, la rendición de cuentas a las pensiones alimenticias. ¿Usted cree posible o no? Es posible un tema de la rendición de cuentas. Tiene que rendir cuentas. El alcance es que cada cierto tiempo la persona que recibe el dinero deba de rendir cuentas, pero también ahí nos enfrentamos a una realidad. El 80% de los que reciben alimentos reciben por lo menos la pensión básica. Entonces, $115. Con $115 rendir cuenta cada vez que el alimentante quiera y requiera la rendición de cuentas porque se llevan mal con la esposa, porque están mal con la ex esposa, porque están mal dentro de la relación, dentro de estas relaciones, obviamente también será un embrollo y acumulará causas en las unidades judiciales. Claro, pero además si la madre que ha recibido esa pequeña aporte
demuestra que ha gastado más. Aquí entonces que le hacemos una reliquidación al alimentante. Correcto. Pues. Es terrible el tema. Bueno, hay muchos padres que han dicho, no, yo le compro la comida a mi hijo y se la mando a la esposa. Yo le compro los juguetes de la Navidad, yo le compro los útiles escolares, yo mismo le compro. ¿Por qué? Porque él no confía en el dinero que le entrega a la madre, porque cree que se lo dedica a otras cosas. Hablemos la realidad. No, está bien, pero eso es cuando no está judicializado el problema. Pero cuando ya te ponen un juicio por demanda de alimentos, tú tienes que pagar a través de una tabla que es electrónica. Claro. Entonces, si no puedes, tienes que pagar plata aparte, porque si no, te vuelven a revisar y te dicen, pero si usted le está dando plata aparte, le voy a subir entonces. Stalin, eso es un depósito que tú tienes que hacer. A través de... Y si en ese depósito en el banco consta que tú no has pagado, no puedes, por ejemplo, salir del país. No, pues estás inhabilitado. Todo está inhabilitado. Entre otras cosas, por ejemplo. Sí, son algunos de los puntos álgidos, son algunos de los puntos que obviamente hay que ir desentrañando dentro de este debate y obviamente llegar a acuerdos mínimos sociales como para llegar a ese pacto social. Al final del día, yo siempre digo, al final del día los niños y los adolescentes son los sujetos del derecho. Primarios. Entonces, por supuesto, en el tema de la tenencia también hay mucho enrollo, porque al final dicen, bueno, ¿con quién se queda el niño? ¿Con quién es obligación que se quede con la madre? Está comprobado que también existen madres que son negligentes y que no necesariamente deben de quedarse con ellos por naturaleza, sino a partir de una evaluación psicosocial, psicoeconómica de las situaciones que se pueda presentar el niño. Entonces, es un poco ese el debate que hemos venido acarreando. Me parece interesante el debate desde el punto de vista de conciliar aspectos y convivencia, porque el tema es que a veces se hacen leyes desde la cabeza del que lo está concibiendo y no de la praxis, de la experiencia, que es ahí donde está el problema, es ahí donde tienes que desentrañar cuáles son las causalidades para tú ponerlo en una ley, pues. Pero no se hace eso, pero me parece importante abrir un abanico de opciones y oportunidades de actores y sensibilidades sociales que trabajan en este campo para formular una propuesta consensuada de todos los actores, incluyendo los niños, que con su inocencia te dicen lo que verdaderamente pasa cuando hay esa ruptura en la vida familiar. Correcto. Son los niños los sujetos del derecho y recordemos que si queremos una sociedad diferente tenemos que empezar a trabajar en los niños y adolescentes. Es la única manera de salir de toda esta situación social en la que vivimos y es la única manera en que podemos ir construyendo patria desde ahora. Haga la invitación, Vicente Torres, por favor, ¿cuándo y dónde? ¿Y para quiénes? Correcto, es abierto al público en general, es el día de mañana 7 de junio en las instalaciones de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, específicamente en el auditorio Vicente Rocafuerte. Para las personas que se quieren inscribir pueden hacerlo a través de el Facebook, que es CCPID Guayaquil, repito, CCPID Guayaquil. Ahí encontrarán un link en el cual deberán de llenar sus datos e inmediatamente podrán ser inscritos. Es entrada libre. Es entrada libre, totalmente gratuita. Muy bien, están invitados al segundo foro de análisis del proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Es una iniciativa del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Antes de despedir el programa, queremos tomarle el pulso a nuestra ciudad a través de la cuenta de Twitter de la ATM. Pedimos a Interagua su atención urgente, nos cuenta. En la calle Emilio Estrada y Casa hacia Tungurahua se encuentra una alcantarilla sin tapa. Pedimos tanto a conductores como a transeúntes tener las debidas precauciones. Así, de esta manera, facilitamos el viaje a través de la cuenta de Twitter ATM en todo Guayaquil. Estamos ya cerrando esta jornada. Gracias por habernos acompañado. Lo que continúa es Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público.